Bien, bueno, la sesión que es la vida después de la escuela o incluso antes, las relaciones laborales, pues vamos a hacerlo ahora sí que de un corte y queda en esta sesión. Hemos visto ya con anterioridad algunos de los aspectos que vamos a tratar con un poco más de profundidad la tarde de hoy. Sin embargo, en su momento les puse por allá un material que tenía que ver con el trabajo precario, ¿no? Y que efectivamente pues es lo que nos toca pues ahora sí que observar en estos días, pero pues básicamente sí hay que tener algunas cosas en cuenta al momento de entablar una relación laboral, si es que no ya estás en una relación laboral en la actualidad, ¿no? Bien, básicamente vamos a diferenciar en dos grandes apartados, ¿no? Porque pues tratando siempre de hacer algún tipo de organización de la información, pues podríamos considerar que tenemos el trabajo formal, que es aquel que nos ofrece una serie de condiciones que están con todas las de la ley, tanto para la seguridad como del trabajador, las herramientas de trabajo, los uniformes, por supuesto te ofrecen un salario ya fijado, con posibilidades de crecer en ese trabajo, eh, pues por vacaciones, aguinaldo, reparto de utilidades, te van a pagar la antigüedad conforme los años que vayas teniendo en ese trabajo. Ese tipo de trabajo formal que en su momento para los para el trabajo precario, creo que fue en la segunda sesión que se abordó ese tema, pues no necesariamente tiene que ser eh, aquel que tiene un salario concreto, o sea, es decir, puedes tener el salario, pero a lo mejor no tienes la prestación de salud o no tienes la prestación de vivienda, ¿no? En fin, vamos a dejar el término de trabajo formal para aquel trabajo en el cual te ofrecen todas los beneficios y los derechos que otorga la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Pues es decir, estás con todas las de ley y que te permite desarrollarte de manera armónica pues en ese empleo, ¿no? Versus el trabajo informal. El trabajo informal, que obviamente es aquel en donde pues careces de estas prestaciones, de estas condiciones de seguridad. Normalmente esto implica que tengas un salario o muy reducido, o que no tengas, por ejemplo, vacaciones, o que no tengas, que te hagan trabajar horas extras, inclusive que se amplíe la jornada de trabajo, eh, y que obviamente pues eso no da mucha estabilidad a largo plazo para cualquier persona, no sea hombre o mujer. Entonces vamos a dejarlo de ese hasta en esos términos, ¿no? Trabajo formal versus trabajo informal. Por supuesto, creo que todos nosotros como profesionistas aspiramos a un trabajo formal. Ahora bien, creo que también estoy equivocado porque con los nuevos modelos de trabajo, en donde existe la flexibilidad y desde que se incorpora el concepto de flexibilidad al trabajo, pues muchas personas se rigen bajo este nuevo paradigma de trabajar por cuenta propia, en donde eres dueño de tu propio tiempo, donde nadie te va a dar órdenes, o sea que tú decides hacia qué rumbo seguir, y por lo tanto esa libertad pues te tiene un costo, ¿no? La libertad tiene un costo de no tener ese trabajo con esas prestaciones. Entonces, bueno, pero por supuesto el trabajo formal pues está constituido por prácticamente todos aquellos que están bajo un régimen hacendario en donde se pagan estas prestaciones, se paga un impuesto sobre la renta, y que nuestro trabajo asalariado o nuestro trabajo formal va a derivar también en la contribución hacia un presupuesto para mantener las instituciones de gobierno, ¿no? Sin embargo, acá puse dos
párrafos, dos extractos de una entrevista que le hacen a Pablo Lezama, ¿no? En donde él menciona que hay beneficios de la terciarización, que ese es un tema que está pues hoy sobre la mesa, ¿no? En donde aparentemente se creó como una estrategia positiva para el mercado de trabajo, para los empresarios, pero en realidad pues se ha abusado de esta terciarización y hoy estamos ante la posibilidad de que se le ponga fin a esta terciarización, o también conocida como el outsourcing, ¿no? Sin embargo, pues vemos estos comentarios encontrados nuevamente de que pues no todo el outsourcing es malo, pero partiendo de la premisa de la empresarialidad en donde se busca el máximo rendimiento con la menor inversión, pues siempre se tiene esta posibilidad de tener mano de obra muy barata, ¿no? Pagada muy mal, en donde se invierten muchas horas de trabajo. Ya hemos visto que inclusive en la página de la OCDE, en donde vemos horas de trabajo, la conciliación vida-trabajo, pues nosotros somos uno de los países en donde estamos en uno de los países en donde trabajamos más horas, ¿no? Y en donde menos se concilia el ámbito de la vida y el trabajo. Entonces parece que uno pues vive para trabajar, ¿no? Por supuesto, también tenemos en este rollo del outsourcing, ¿no? Estas nuevas empresas unicornio, como se les conoce en el ámbito de la empresarialidad, como por ejemplo el Uber, ¿no? Que es una plataforma tecnológica que basa su sistema en el geoposicionamiento a tiempo real de los usuarios, de los conductores, de los choferes, ¿no? Pero lo más interesante de este esquema es que hasta hace poco Uber no pagaba impuestos y ahora ya están urgiendo a los sistemas de plataformas virtuales que paguen los impuestos que correspondan. Y definitivamente pues parece que ha estado sucediendo, pero no hay que perder de vista una cosa. Cuando se lanza Uber, mucha gente piensa que comprando un vehículo y dándolo en renta, ¿no? Pues el vehículo se pagaba solo. Al final de 3 años, 4 años ya tenían el vehículo pagado. Por supuesto, el desgaste del vehículo es impresionante porque no es lo mismo un vehículo de uso particular a un vehículo que hace N cantidad de viajes al día, ¿no? Por supuesto, acá lo interesante es que desde que se dan de alta los choferes, te piden tu registro como persona física, de tal manera que cuando tú pides una factura por un servicio, al término del viaje, en automático se emite esa factura y te llega a tu correo electrónico. Pero esa factura la está emitiendo ¿quién? No Uber, no la empresa la emite el chofer, o sea, es decir, la persona física, que en este caso funge bajo pues esta gran sombrilla o paraguas, ¿no? Que es el Uber, pero en realidad el que está reteniendo los impuestos y el que está, digamos que absorbiendo esa parte es el chofer. O sea, Uber no pierde en ningún sentido, Uber como la plataforma, y obviamente la herramienta de trabajo que es el vehículo pues está en nombre del propietario, que no necesariamente tiene que ser el chofer, ¿no? Puede ser que esté arrendando un auto, puede ser que sea vehículo propio y lo esté trabajando. De cualquier manera, los gastos asociados al vehículo pues los paga el propietario, y al final de cuentas paga el propietario de un vehículo para poder registrarse en la plataforma, paga el chofer para poder registrarse en la plataforma, paga el usuario también. En cada uno de esos viajes hay una parte proporcional que se le paga a la plataforma, ¿no? De cierta manera, el Uber lo que está ganando en cada viaje es prácticamente entre un 20 y un 25%, y estaban en discusión de restringir todavía más este porcentaje. Y no tienen seguridad social, no tienen horario de trabajo. En algunas ocasiones se piensa que este tipo de trabajo es más cómodo, ¿no?
pero yo creo que desde que sea trabajo, como vimos al principio de las sesiones, pues termina cansando a la gente, ¿no? Por supuesto, el tema del empleo, si es formal o es informal, pues aquí en apariencia tenemos más formalidad que informalidad. Sin embargo, hay otras notas, ahora sí que hay otros datos en donde se muestra que el porcentaje de la informalidad es más alto. Y obviamente, pues esa informalidad implica no tener que pagar impuestos. Pero aquí creo que no quiero hacer un enredo de esta situación. Porque, por ejemplo, si a ti te contratan de manera directa para hacer un trabajo, puede ser que te paguen en efectivo de manera directa, ¿no? Es decir, no te piden una factura, no te piden un recibo honorario, sino que te van a pagar. Vamos a suponer que te pagan, te contratan para estar de orientador en un congreso académico, ¿no? Y te dicen, bueno, te voy a pagar 3,000 pesos por estos 5 días de congreso y te los vamos a pagar de manera de efectivo, ¿no? Y vas a venir de tal hora a tal hora y tus trabajos, tus labores van a ser estas, tus acciones van a ser estas, ¿no? Te definen en qué consiste el trabajo. Entonces esos 3,000 pesos los ganaste libres de impuestos, ¿no? Pero cuando ya estás en la formalidad, entonces viene, y lo vamos a ver en el módulo de introducción a el sistema de administración tributaria, porque generalmente a veces te piden un trabajo, tú ofreces un presupuesto y en ese presupuesto no incluiste los impuestos. Eso quiere decir que el que te va a contratar está asumiendo de entrada, por supuesto, que los impuestos tú los vas a pagar. Y ahí hay una cosa bien interesante que veremos en su momento. Entonces, aquí lo importante en tanto lo que es el trabajo, empleo formal y el empleo informal, es que derivado precisamente de la terciarización, en donde en apariencia un trabajador pudiera tener un empleo formal, formal, si no te están dando la seguridad social, si no te están dando la seguridad de vivienda, si no te están pagando el aguinaldo, si no te pagan las horas extras, termina siendo un empleo informal. Es decir, no es totalmente un empleo formal. Pero no puse una categoría intermedia, sino que ahora se considera que desde que no forme parte de todo ese paquete de prestaciones, pues deja de ser un empleo formal, ¿no? Y vemos cómo en la distribución de los grupos de edad, pues estas el porcentaje del empleo informal se va hacia los extremos de los grupos de edad, o sea, los más jóvenes son los que están en la informalidad y los más grandes son los que están en la informalidad en digamos que en términos porcentuales, ¿no? Quizá los más grandes porque ya por la edad, que ahora parece que también se va a empezar a incorporar esto de la discriminación del acceso al trabajo por la edad, porque en muchos anuncios y puestos de trabajo sale que ya te piden como máximo 30 años, o sea, es decir, ya a partir de los 31 ya estás casi fuera de ese mercado de trabajo. Pero también tiene una razón de ser, obviamente dependerá del tipo de trabajo, pero también dependerá de qué tanto la empresa quiere un sujeto explotable y maleable, ¿no? Por ejemplo, de 15 a 19 años y de 20 a 24 estamos viendo cómo están los porcentajes, cómo se configura esta estadística, y por supuesto pues los más maleables, y además que una constante es la cantidad de veces que una persona joven cambia de trabajo antes de encontrar una opción que realmente le satisfaga, y es bastante complicado, ¿no? Pero también pues bueno, si vemos esta diferenciación por sexo, ¿no? Vamos a ver pues que uno de los datos interesantes, ¿no? Es que en el caso de 15 a 19 pues es casi un punto porcentual nada más de diferencia entre hombres y mujeres, pero el resto de la estadística es bien interesante porque realmente hay más mujeres en el trabajo informal, aunque sea por poco, ¿no? Pero son más mujeres que están en el trabajo informal, y que además pues obviamente dentro de ese trabajo, ese de empleo informal, también considera las actividades no remuneradas, ¿no?
Entonces, uno de los aspectos que, bueno, ya está de más señalarlos, pero es bien importante, ¿no? Que hace esa diferenciación o que marca esa desigualdad, si lo quieren llamar así, es precisamente el nivel de escolaridad, aunque ya vimos que la escolaridad como tal tampoco funciona como una garantía como quizás hace 40 o 50 años. La situación ya cambió y cambió bastante drástica, ¿no? Sin embargo, tenemos también que varias de las universidades al día de hoy, puse un ejemplo, una puede ser N, no encontré las otras fotografías para ponerles, pero muchas universidades hacen alarde de esta vinculación práctica con la formación teórica, inclusive con sus bolsas de trabajo y sus mecanismos de vinculación al mundo laboral. Y eso les da definitivamente un valor diferencial. Creo que lo más interesante para nosotros como profesionales de las ciencias sociales es saber que cada año están egresando cientos de quizás miles de nuevos jóvenes recién egresados con título, con cédula, dispuestos a competir por el trabajo, y en muchas ocasiones estamos nosotros también en esa competencia. Por eso es importante ubicarnos tanto en la cuestión, digamos, formativa, como en la cuestión del mundo del trabajo, dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, por supuesto que en cuanto a la condición de escolaridad y la condición de empleo informal y los niveles de escolaridad, pues vamos a ver que para el empleo formal los que tienen el mayor porcentaje son los que alcanzaron la educación superior, y eso me parece que sigue siendo un buen indicador, al menos en términos porcentuales y como referencia. Eso no quiere decir que no estamos hablando acá del trabajo de tus sueños, estamos hablando de tener un trabajo formal, ¿no? De obtener un empleo formal. Y pues esto nos sirve como referencia también para pues tomarlo en cuenta y echarle ganas para cerrar esta primera etapa de nuestra formación, que es la licenciatura, ¿no? Y por supuesto lo que abundan son los trabajos informales, ¿no? Por ejemplo, en la foto del recuadro de superior izquierdo, pues tenemos a los tricitaxis de UMAM, por ejemplo, que están ahí esperando que llegue alguien para poder transportarse, ¿no? Los que ofertan servicios, como por ejemplo este afilador que trabaja en el mercado de San Benito, ¿no? Aquí, pues en el primero, donde están los tricitaxis, tiene que esperar a que venga un cliente, y de acá como punto de partida se lanzan al destino, y obviamente si en el camino hay alguien para regresar, pues se están moviendo, ¿no? En el caso del afilador, pues está el paso de una de las entradas que tiene el mercado de San Benito, y está el paso de toda la gente esperando que alguien pase y le lleve los cuchillos para afilar, o los machetes, o las coas, etcétera, ¿no? Este personaje lo puse acá, creo que ya tiene cierto renombre y cierto reconocimiento, al menos en nuestra ciudad, que se llama Don Jesús, que trabaja limpiando automóviles en el estacionamiento de la Casa del Pueblo, y que, bueno, su peculiaridad es que se transporta con los animales en la bicicleta, y se hace acompañar de esos animales durante toda su jornada, y obviamente pues del centro, digamos que de la Casa del Pueblo, tiene que pedalear hasta lo que sería detrás de Periférico, sobre la calle 42, que es donde vive, ¿no? Que es una colonia que se llama Plan de Ayala, y pues muy conocido en la ciudad, pero pues que también trabaja al día, ¿no? O sea, lo que logre recuperar allá, pues es lo que tiene de ingresos, ¿no? Un mecánico, pues que obviamente tiene que esperar a que llegue el cliente con alguna avería, ¿no? La diferencia es, aquí los tricitaxistas se encargan del mantenimiento de la unidad, aquí este señor, el afilador, por lo mismo se encarga de que tenga una piedra de afilar suficientemente bien para que pueda hacer su labor, mantener la banda en perfecto estado, hidratada para que pueda realizar su labor, y transporta esto todos los días de un lugar a otro. Aquí el Señor Jesús, pues obviamente sus implementos para limpiar los vehículos los tiene que comprar él, y obviamente el mecánico pues pone el know-how, pone su conocimiento, cobra la mano de obra, y aparte se cobran los materiales
implícitos en cada una de las reparaciones. A diferencia, por ejemplo, de los artesanos, que creo que son las personas que más complicado tienen este asunto, que empiezan a hacer una obra, empiezan a hacer una artesanía, se llevan horas, días, semanas, a veces hasta meses, y después todavía tienen que ver la manera de distribuir esto. Es decir, una vez de que ya tengan la obra lista, tienen que ver la forma de cómo vender y cómo desplazar lo que están trabajando, ¿no? Entonces, pues yo pensaría que en este punto, ¿no?, sí es importante hacer la diferenciación entre cómo, en dónde estamos, o sea, dónde queremos estar, ¿no? Porque no nada más es lo del trabajo formal y el trabajo informal, o sea, es decir, si tú quieres un trabajo en donde a lo mejor solamente tengas que invertir 4 o 6 horas al día, que tengas la libertad para moverte en el momento que tú desees, que tengas la posibilidad de tomar las vacaciones el día que te plazca, ¿no? Pues a lo mejor un trabajo formal no es no es lo tuyo, no es lo que estás buscando, ¿no? A lo mejor si lo que estás buscando es tener un lugar donde desarrollarte, pues sabes que lo mínimo van a ser quizás 8 horas, o si bien te va a conseguir un trabajo de medio tiempo, pero que muchas veces con esos trabajos de medio tiempo tampoco te garantizan la seguridad social, ni el fondo de vivienda, ni nada. Entonces, por eso digo que son 8 horas como mínimo, ¿no? Si estás buscando un lugar o un salario que te permita tener acceso y pagar las cuentas y obviamente sobrevivir y vivir, ¿no?, pues a lo mejor un trabajo formal es lo tuyo. Y si no, pues a lo mejor en la informalidad también hay opciones, es decir, ninguno de los dos es lo ideal, ni lo bueno, ni ninguno de los dos es lo malo o lo pésimo. O sea, uno tiene que empezar a pensar de forma diferente. Por supuesto, yo me inclinaría a sugerir que si te llama mucho la atención la idea de la libertad en términos del tiempo y te inclinas por el trabajo de la informalidad, que no sería el trabajo de la informalidad, es decir, no estás adscrito a una empresa visto como tal, pero también sería conveniente que vieras algún patrón de ahorro continuo para el retiro, y creo que una cosa subsana a la otra. Ahora, ¿qué es lo que más encontramos generalmente en esta época? Pues lo que estamos encontrando es mucha gente que tiene un trabajo formal, o sea, trabaja 8 horas o hasta 10 horas para una empresa, pero buscan una actividad complementaria en la informalidad en muchas ocasiones que les permita tener unos ingresos superiores inclusive a lo que ganan en una jornada de 8 horas, que puede ser que les guste más esa actividad, pero la primera, que es la de la formalidad, les da la base y te da cierta estabilidad. Eso no tiene por qué ser así, ¿no? Pero bueno, eso es lo que se encuentra. Inclusive yo he estado en contacto con gente que no tiene 2 trabajos, tiene 3 trabajos, y hacen una sincronía de los trabajos de toda la semana con tal de tener obviamente la cantidad que requieren para mantener a la familia, ¿no?, en un nivel de vida adecuado, de acuerdo a sus propias creencias y costumbres y consumos, de tal forma que, bueno, están dobleteando o están haciendo 3 trabajos a la vez. Y no debe ser nada sencillo, no es nada sencillo, pero tampoco no es nada imposible, ¿no? Yo creo que a partir de este punto, lo que sí me gustaría que tuvieran en cuenta es, independientemente del trabajo formal al que ustedes quieran entrar, o al que quieran, o al que les ofrezcan, hay 2 cosas que traten de evitarlo por completo. 1, nunca firmar una hoja en blanco. Nunca. Una hoja en blanco puede implicar muchos problemas posteriores. Primero, ya firmada la hoja en blanco, si llegara a haber alguna controversia en el trabajo, esa misma hoja en blanco la rellenan y pueden escribir una renuncia anticipada, ¿no? Entonces no conviene la hoja en blanco. Y mucho menos, número 2, firmar un pagaré en blanco, que te puede obligar a contraer una deuda, obviamente ficticia, pero que en un
en una controversia laboral con tal de no liquidarte conforme a la ley. Entonces te demandan por abuso de confianza, por falta de pago, por lo que fuera. Y muchas veces eso son como estrategias de las empresas, ¿no? Y uno no pensaría que eso sucede, porque pues uno sale con estas ideas sobre el mundo del trabajo que va a ser, que van a reconocer tus habilidades, tus cualidades y todo. Pero el mundo del trabajo, siendo pues obviamente eh, enfocado a la productividad y al máximo rendimiento, también están buscando la manera de que tú no metas en problemas a la empresa, ¿no? Y cuando digo no metas en problemas a la empresa, no me refiero a la disposición que uno tenga para trabajar, me refiero a que a veces el nivel de explotación, la carga de trabajo, el exceso de horas que te piden para laborar, la multiplicidad de actividades sobre las cuales te están pidiendo un rendimiento, pues es inhumano. Y en ese sentido, pues a veces uno no aguanta y prefiere uno pues salirse de la empresa, pero ellos se blindan de esta manera. Entonces, si un trabajo, yo no lo recomiendo en ningún caso. Firmar un hoja en blanco, firmar un pagar en blanco, en ningún caso. Pero también tengo que considerar que en algunos momentos de la vida, cuando uno requiere del trabajo porque urge ese ingreso, porque la situación familiar así lo amerita, porque mi condición para sobrevivencia así lo requiere, ¿no? Pues a veces uno termina cediendo y firmas, ¿no? Entonces, pero si tienes la posibilidad de no aceptar eso, por favor no lo hagas, evítate problemas posteriores para no entrar en controversia. Entonces, bien, voy a poner aparte de esto una actividad con una lectura, y con esto no quiero profundizar más en esta cuestión de las relaciones laborales porque ya lo había mencionado antes también, pero más en términos de al asalariado y de la precariedad. Entonces nada más quería hacer esa diferenciación, ¿no?, entre lo formal y lo informal, y que no necesariamente uno es mejor que el otro, sino que tendremos que buscar nuestras maneras de cómo adecuarnos a este mundo del trabajo.